Soy el Padre Roberto, de los Misioneros de la Caridad de la Ciudad de México, y quiero contarles pues a todos ustedes algo de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, nuestra fundadora. Soy parte de los Padres Misioneros de la Caridad y ella es nuestra fundadora juntamente con el Padre José Langford, en paz descanse. Y nosotros estamos caminando, como ustedes sepan, en el mismo camino de espiritualidad de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Creo que en mi caso personal, la primera vez que vi una imagen de Santa Teresa de Calcuta hace muchos años, cuando yo pues ya pues era joven, en mi casa una vez encontré una foto de la Madre Teresa en Calcuta, que tenía comida y estaba sentada a un paciente enfermo en la casa de los moribundos en Calcuta, Kalighat. Y en esta foto tiene comida, prácticamente es todo líquido, la comida, y está dándole de comer pues a un paciente, un hombre, casi un esqueleto, allí postrado en una camita. Lo que para mí fue impactante de la foto fue el hecho de que es un poquito oscuro el ambiente, pero la cara de la Madre Teresa era radiante, brillante por su sonrisa. Y esto, pues yo sentía algo como una atracción a esta imagen. ¿Cómo puede ser que esta religiosa, esta monja, está dando de comer a un señor gravemente herido o enfermo, quién sabe lo que tenía, y con una sonrisa? El ambiente, la pobreza del lugar de Kalighat, la oscuridad por falta de luz, la condición del Señor, pero el contraste en que Madre Teresa con una sonrisa alegre. Y yo me quedé mucho tiempo, quizás algunos años, porque puse la foto en mi cuarto y pues frecuentemente me quedé ahí pues pensando en ella, qué es lo que había provocado esta sonrisa en un ambiente de la muerte, de la tristeza, de la enfermedad, de la dificultad. Y quizás fue un impulso, una invitación a pensar por mi lado que era bastante cómodo, que me lanzó una pregunta: ¿y qué hago yo? O sea, ¿puedo hacer algo parecido como ella? ¿Qué es lo que había inspirado a esta mujer llegar a la India, a Calcuta, y ofrecer comida a una persona así moribundo? Para mí fue una invitación, quizás un empujón a pensar en mi propia vida. Pues creo que para todos nosotros es una invitación parecida, porque la tentación con la Madre Teresa, como falleció en 1997, es un buen rato para un joven atrás, ¿verdad? Luego pensar que pues conozco Madre Teresa como una estatua, o la conozco por un video, por una imagen, o porque mis papás me contaran algo de ella, o leí un libro por curiosidad. Madre Teresa, una santa. Madre Teresa, una persona admirable, pero inalcanzable. ¿Cómo yo puedo llegar a las alturas así de la santidad como ella? Me parece imposible. Es interesante
saber algo de la vida de ella, porque no nació así en un sari, en un hábito religioso, no nació así lista para pues servir a los moribundos. De niña no era ella pues andando, quién sabe, en el África y sirviendo a los leprosos. No, eh, pero creo que su juventud es muy importante entender, porque nosotros vemos el fruto. Ya sabemos de Madre Teresa con una cara pues alegre, pero bastante anciana. Madre Teresa vestida en su hábito religioso. Nunca, o quizás sin saber exactamente cómo había llegado a Calcuta. Es interesante estudiar un poquito los primeros 18 años de su vida, porque creo que su juventud, su niñez, nos da mucha luz sobre, a final de cuentas, el fruto, en lo que vemos en la foto o en la estatua de Santa Teresa de Calcuta. Nació en 1910 en Skopje, que hoy en día es Macedonia. Macedonia es un país por nombre de antigüedad. Macedonia fue la tierra de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, o sea, lo que los romanos, los italianos en el Imperio Romano, Alejandro el griego para ellos de Macedonia fue el general más importante en la historia de la humanidad, según los romanos. Hoy en día quizás todavía tiene mucha fama, pero también hay algunos romanos en el imperio que se consideran que son parecidos ahora a Alejandro. Pero es interesante para mí que Madre Teresa viene de una tierra que ha producido el general uno de los más reconocidos a nivel internacional. Desde Macedonia, desde Grecia, prácticamente llegó llegó a la India, quiso llegar a la China, conquistando todos los países en medio. Un hombre famoso por el hecho de que siempre se puso adelante. Y esto no es ordinario en cuestión de guerra. Los generales quedan atrás, protegidos, mientras que la infantería, los soldados se van adelante para pues entrar en la guerra. No, Alejandro fue diferente, guiando sus soldados, sus tropas desde adelante. Entonces sus soldados lo admiraron mucho. Bien, Madre Teresa es algo parecido a nivel espiritual, guerrera, general, inspirada, conquistando lugares, terrenos así mundiales. Esto es algo en su sangre. Macedonia es un país, digamos, no del oriente ni del occidente, es casi en medio. Entonces, por el lado oeste, pues vas a encontrar el país de Albania. Al sur es hoy en día como es el perfil del país, Albania y Grecia. Grecia, y norte, este y oeste vas a encontrar Bulgaria, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, y luego los países al norte, Austria, etc. Skopje era una ciudad así con muchos migrantes. Ella dice que soy albanesa, pero nunca estuvo en Albania, o sea, no nació en Albania, fue como una colonia, o sea, anexo de su país en Skopje. ¿Por qué? Por las guerras, por los problemas así de aquellos tiempos. Bien, 1910 a 1928, los primeros 18 años fue un tiempo clave para ella. Hoy en día nosotros decimos que, híjole, el coronavirus es terrible
y ya estoy limitado, no puedo salir, o sea, mis actividades son muy reducidas. En mi caso personal, con algunos de los padres aquí sufrimos así, salimos positivos. Gracias a Dios, sin mayor consecuencia, pero de todos modos fue unos meses de batalla. Madre Teresa en los primeros años de su vida pasó por cosas parecidas. En primer lugar, falleció su papá cuando ella tenía 9 años. Si ustedes han perdido uno de sus padres, ya saben que para una niña es un trauma. Además, es que su familia estaba bastante bien, clase media, dificultades técnicas. Madre Teresa, a 9 años murió su papá. Cambió su vida radicalmente. No llegaron a la pobreza, pero el socio de su papá llegó el negocio y dejó la esposa de su papá, se llama Nicola. Su mamá era Drana, entonces falleció su papá Nicola y su mamá Drana tuvo que mantener la familia por costura y otros trabajos. Cambió desde un día al otro el estado económico y material de Santa Teresa de Calcuta. Eso es una cosa. Segunda cosa, la pandemia de gripe. Esto fue famoso en aquellos tiempos desde 1918 a 1920. Madre Teresa, así de 8 años a 10 años. Esta pandemia quizás hay algo parecido ahora con el coronavirus, pero en aquellos tiempos había 500 millones de infectados a nivel mundial. Calculan que una tercera parte de la población mundial fue impactado o infectado por la pandemia, con 50 millones de muertos. Esa es una cosa. Entonces, estamos viviendo ahora en la pandemia, no tenemos seguridad del futuro en cuestión de nuestra salud. Imagínense, hace 100 años, cómo fue la ciencia, cómo fue acceso a los hospitales, cómo fue la ignorancia. Hoy en día puedo llegar, buscar en el internet los remedios o sugerencias. En aquellos tiempos, nada. El temor, que existía en aquellos tiempos creo que fue mucho más grande, además la ignorancia. Otra cosa que impactó mucho a Santa Teresa de Calcuta fue la Primera Guerra Mundial. Comenzó en 1914. Madre Teresa tenía 4 años, terminando en 1918, ella con 8 años. Es difícil explicar exactamente cómo fue el impacto de esta guerra, porque ella estaba casi en medio. La Primera Guerra Mundial dejó 21 millones de heridas y 20 millones de personas muertas. 20 millones. Estamos hablando casi contemporáneamente, simultáneamente con la pandemia de gripe. Además, la muerte de su papá. Esto es casi todo un esquema en que ella tuvo que vivir en su niñez. La Primera Guerra Mundial empezó no muy lejos de ella. Sarajevo, de Bosnia, Herzegovina, al lado norte, queda como unos 400 millas, por como 640 kilómetros. 8 horas, 9 horas en una carretera normal, viajando hoy en día. En aquellos tiempos quizás un poquito más difícil. Pero de todos modos, esto fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial en Sarajevo, por el asesinato del archiduque de Austria. Entonces,
ella fue afectado directamente por la guerra y además la división de los países después.